Voy a terminar de analizar la coyuntura y de sumar más voces, en este caso la del diputado nacional por Santa Fe, hombre de Unión por la Patria, Eduardo Tonioli, con quien vamos a charlar ya mismo. Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días, aquí Rebeca y Gabriel lo saludan, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día a la audiencia. Bueno, ¿cómo está el peronismo en Santa Fe? Hasta hace unos días con algún grado de dispersión. Creo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de montar todo este circo judicial, lo que terminó haciendo es cohesionar a una gran parte del peronismo y de otras fuerzas políticas en una estrategia común. Esto no es ninguna novedad, lo que digo, se vio el otro día en el PJ de Calle Mateu, a nivel nacional, me tocó estar ahí en algunas reuniones, ayer mismo, y lo que ha generado es una respuesta de cohesión en lo que se ve como el broche de oro, transitorio por lo menos, de un proceso judicial totalmente amañado, que de alguna manera muestra una intención de ir por Cristina Fernández de Kirchner, una de las dirigentes más importantes del peronismo, de la oposición, de la fuerza política más importante de la oposición, pero que es solo la punta del iceberg de una intención de, de alguna manera perseguir a todo aquello que le planten cara al modelo de Milei, ¿no? Eduardo, ¿por qué tuvo que pasar algo como lo que pasó para que pudieran reunirse? Bueno, porque, a ver, hay no es ninguna novedad de que el peronismo está en una crisis, ¿no? Producto de la derrota del 2023, pero creo que yo también producto de un fin de ciclo. Fin de ciclo, de ese ciclo que se abrió después de diciembre del 2001 y en el que el peronismo ensayó, junto a otras fuerzas políticas afines, una respuesta al estallido de las políticas neoliberales, ¿no? Eso obviamente genera dispersión, confusión de hacia dónde ir, etcétera. Ahora, esto es como en las familias, ¿no? Cuando una familia puede tener divergencia, el tío puede estar peleado con la prima, el abuelo con el nieto. Cuando viene uno de afuera. Y cuando viene el martillero a querer rematarte la casa por una deuda en mano de un usurero, ahí es espalda con espalda, para usar una metáfora pugilística, y ahí es espalda con espalda, y creo que el peronismo tiene que aprender de eso, ¿no? Hay contradicciones secundarias que se tienen que dejar de lado. Sí, lo que está en riesgo ya no es el peronismo, una dirigente, etcétera, sino la idea, que es lo que ataca Milei, la idea de que un país debe desarrollarse con producción, con industria nacional, con trabajo, y no en base a la especulación financiera y a la timba. Si esos dos modelos están en tensión, me parece que deben dejarse de lado las contradicciones secundarias y defender con convicción lo que uno cree que es lo mejor para la Argentina. Milei es claro en eso, no lo oculta. Él dice que quiere volver a la Argentina de principio del siglo XX. La Argentina de principio del siglo XX era una Argentina sin chimeneas, sin derechos laborales y sociales, y además hay que decirlo, sin derecho político para la mayoría de los argentinos y de los hombres y mujeres del mundo que venían a hacerse la América. No había derecho político, entonces es peligrosísimo. Es una Argentina para, con toda la suerte, 10 millones de argentinos, y estoy exagerando, una Argentina exclusivamente primaria exportadora, pero además que para disciplinar al resto necesita que no haya derechos civiles, ¿no? Ahora, Eduardo, más allá de esto que usted relata, de lo que busca el presidente, claramente él... la ciudadanía eligió esto porque representaba de alguna manera un cambio, y me parece que eso hay que saber leerlo también desde las otras fuerzas políticas para poder empezar a reformular, y quizás esto que ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner pueda ser también el puntapié para que el peronismo pueda reorganizarse nuevamente y arrancar de nuevo de alguna manera. No, eso está claro. Yo no estoy diciendo que esto genera cohesión y para decir, bueno, hagamos todo igual hasta como lo hicimos hasta ahora.
porque evidentemente eso es parte de las razones del fracaso. Entonces yo no creo que haya que hacer política con el espejo retrovisor. Yo creo que hay que hacer política construyendo una alternativa a esto que se nos propone, pero que sea una alternativa esperanzadora, no es volver atrás el reloj de la historia, ¿no? Entonces en ese sentido el peronismo tiene una responsabilidad de hacer las autocríticas necesarias. Autocrítica no es encerrarse en una habitación y decir, bueno, vos hiciste esto, yo hice esto, pongámonos de acuerdo entre 4 dirigentes políticos. Autocrítica es no repetir en el presente prácticas que en el pasado mostraron que no son conducentes, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí, que se impone una revisión enorme. Ahora, es una revisión enorme en el marco de una etapa de agresión, pero no solo al peronismo, no solo a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, tenemos un presidente de la Nación que, mira, yo estoy en mi provincia, en Santa Fe, estoy en Las Parejas. Me enteré hoy a la mañana bien temprano cuando me levanté, pues me acuesto temprano y me levanto temprano, que habían detenido, que detuvieron ayer a un militante santafesino del peronismo por pintar en una pared Rosati Ojo, ¿no? En la ciudad de Santa Fe. Y lo imputaron por intimidación pública. Bueno, habrá que discutir, para eso están los abogados, etcétera. Ahora, me parece vergonzoso que, habiendo decenas de denuncias contra el presidente de la Nación desde la cabeza del Estado, que eso es lo más grave, o sea, que hace que sea verosímil esa amenaza, dijo en varias ocasiones que iba a perseguir hasta el fin del mundo, a buscar y a aplastar como ratas, palabras más, palabras menos, a periodistas, dirigentes políticos de la oposición, etcétera, y que esas denuncias no hayan salido del cajón del fiscal que la recibió, ¿no? Y que no haya habido un solo fiscal que tenga los huevos para decir, che, loco, esto no se puede, hay que imputar al presidente de la Nación, hay que empujar una investigación para ponerle un freno a esto y en todo caso eventualmente procesarlo por esas amenazas. Y un perejil que agarra un aerosol y del que nadie cree que puede llegar a cometer ningún tipo de exceso, ataque, etcétera, a alguien que ni siquiera vive en esa ciudad allá, que es Rosati, que es oriundo de Santa Fe, que es intendente de Santa Fe por el peronismo, etcétera, pero que ni vive en esa ciudad, a manera de disciplinamiento se lo detenga y se lo impute por no es también ninguna de las dos cosas, ¿no? Convengamos. No, está bien, pero una pintada con aerosol, vamos. Seguramente lo que se equivocó es en el tono de esa pintada, poner ojo. Bueno, listo, ahora, lo que no está para nada bien y que demuestra que el Poder Judicial está lleno de cobarde por un lado, de cómplice por el otro, es que el presidente de la Nación no reciba ninguna reprimenda por algo que es a todas luces un delito, pero además hay que tener claro, para diferenciar uno y otro caso, lo verosímil de la posibilidad de cumplir con una u otra amenaza, ¿no? Que se tiene en cuenta para este tipo de procesos. Pero digo... No, hay cosas, me parece que en los tiempos de la justicia hay cosas peores, ¿no? El caso Libra... no existe. Bueno, por supuesto, pero yo estoy tomando esto desde el absurdo, ¿no? Cómo estamos en un momento donde desde la cabeza del Estado se amenaza, se persigue, se carpetea. ¿O ustedes cómo creen que logran alguna vez algunas votaciones en el Congreso de la Nación? En algunos casos tirando por la cabeza camiones de valores, como en el caso Cuader, y en otros casos carpeteando, amenazando gobernadores, etcétera. Bueno, este es el estado de situación. Frente a esto el peronismo tiene una responsabilidad histórica, ¿no? Porque es la fuerza de la oposición que en mejores condiciones está para dar una respuesta a esto. No vamos a encontrar respuesta en, no sé, el radicalismo, no vamos a encontrar respuesta en otras fuerzas políticas. La única que tiene condiciones para oponerse a eso y por eso es atacado es el peronismo. Y no sé por qué los argentinos siempre necesitamos de un orden tan vertical, pero
¿se le ocurre una figura que podría ser emergente o medianamente convocante o con los niveles de conocimiento que del pueblo que tiene Cristina Kirchner? Hoy no. Yo creo que hay dirigentes como Axel Kicillof, como algunos otros gobernadores del peronismo que tienen algún tipo de predicamento, etcétera, pero vos decías lo vertical y lo horizontal. Yo creo que es el momento, quizá suene raro, ¿no?, decir esto en este momento, pero es momento también de pensar en que la política tiene que recuperar no solo su capacidad de representar, que siempre hay instancias en que eso es inevitable, porque representar, digo, en un proceso electoral en general, las candidaturas se resumen cuando son cargos ejecutivos en una persona, ¿no?, en legislativo en algunos más, pero digo, representar es parte de la política. Lo que ha perdido la política es la capacidad de expresar, y expresar no es lo mismo que representar. Expresar es integrar con protagonismo a nuestro pueblo, a sus organizaciones, etcétera. ¿Quién mejor que el peronismo para hacerlo? Que tiene una larga tradición en la materia. Bueno, el peronismo perdió eso, esa capacidad de incorporar, integrar con protagonismo a los trabajadores, a los sectores populares, a los jóvenes, a las mujeres. Esa es la tarea que se debe el peronismo. Puede sonar utópico, puede sonar idealista. Ahora, si nosotros no vamos hacia una democracia mucho más expresiva, si se me permite la expresión, mucho más social, vamos a ir de fracaso en fracaso, porque hoy nadie puede resolver por sí solo frente a poderes internacionales tan potentes, que vienen por todo y que no lo esconden, ¿no? Vienen por nuestros recursos estratégicos, vienen por nuestras riquezas, etcétera, y son parte de todo esto. Digo, a ver, uno de los que pidió el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que en el último tiempo sacó comunicados en ese sentido, etcétera. Entonces digo, no podemos ser sonsos. Digo, frente a eso, la mejor forma que tiene la democracia de fortalecerse es dejar de ser una democracia delegativa para ser una democracia con plena participación de nuestro pueblo. Digo algo que ya ha pasado en la Argentina, hemos pasado por etapas donde esto fue así, ¿no? Y el peronismo ha sido protagonista de eso. Bueno, tiene que recuperar sus mejores tradiciones. Eduardo, justamente se dice que a lo largo y ancho del país se van a realizar una serie de actividades para manifestarle un poco el apoyo a Cristina Fernández de Kirchner por esta proscripción, como se la llama desde el lado del peronismo, esta persecución política también. ¿Cómo son esas actividades que se piensan realizar? Que ya hay muchas reuniones que se están llevando a cabo, pero ¿qué otras actividades se piensan hacer? Básicamente la más importante, creo yo, es el miércoles, cuando la expresidenta de la Nación decida presentarse a notificarse, ¿no es cierto?, de la decisión de la Corte Suprema, acompañarla en una gran movilización / procesión desde su casa hasta Comodoro Pi, y replicar lo mismo en todo el interior del país. Movilizaciones frente a la justicia federal, frente a lugares de convocatoria simbólica, para que quede claro ese apoyo masivo, ¿no? Eso como primer mojón. Después se verá en términos operativos cómo se continuará, ¿no? La última, que no tiene que ver con el tema Cristina. ¿Qué opinión le merece Maximiliano Puyaro, el gobernador de su provincia? Bueno, Puyaro es un gobernador que durante estos 18 meses de gestión ha mostrado una sumisión con respecto al poder central que alarmante. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, había 189 obras nacionales en desarrollo, algunas por terminarse, como la cárcel federal de Coronda, otras en etapa de licitación, pero eran 189 obras en diciembre del 2023, y se interrumpieron todas en esa fecha, ¿no? Apenas asume Milei. A la fecha no se avanzó con ninguna de esas 189, lo separaron todas. Una sola se terminó, que estaba al 99% de realización, que era la cárcel federal de Coronda. Le agregaron un picaporte a las puertas y listo. El resto están paradas. Y no hemos escuchado absolutamente nada del gobernador con respecto a esto, ni hemos escuchado nada sobre los fondos de transferencia no automática, que en un 92, 93% se eliminaron,
ni la baja en la coparticipación federal, producto de la baja en la recaudación, ni el retiro del fondo de incentivo docente, los fondos para el transporte público del interior, absolutamente nada. Lo único que hemos escuchado de algún ministro es algún reclamo, porque ya esto resulta alarmante, y yo, bueno, vengo de transitar una de ellas, por el abandono de las rutas nacionales, las rutas federales, y el reclamo porque eso se traslada a la provincia. El único reclamo que hubo durante estos 18 meses, donde además hubo un seguidismo del gobernador en las votaciones más importantes en el Congreso de la Nación, a la espera de que eso significa alguna contraprestación de nación que nunca llegó, ¿no? Muy bien. Eduardo, gracias por todos estos minutos. Lo hemos exprimido, diputado. No, está bien. Le agradezco. Un abrazo. Que tenga muy buenos días. Hasta luego. Buen día. Ahí estaba el diputado nacional por Santa Fe, hombre de Unión por la Patria, Eduardo Tonioli.